Buenas, yo soy Juan Carlos Villao y bienvenidos a Juan Carlos ESL. Ahora en la clase de hoy vamos a estar hablando de oraciones en presente simple utilizando el verbo de acción live, que es decir vivir o vive. Entonces aquí tenemos 5 oraciones en presente simple que utiliza la palabra live. Vamos a practicar leyendo estas oraciones. Les voy a explicar algunos detalles en cómo se utiliza, asunto de reglas de gramática. También los invito a que escriban estas 5 oraciones en papel para que ustedes vayan también desarrollando su habilidad de escribir en el lenguaje de inglés. Entonces, leamos estas oraciones. He lives next door. He lives next door. Es decir, él vive al lado. Él vive al lado. Entonces, al lado, que es decir, el vecino que vive al lado de usted, se puede decir next door, que es la puerta o el lugar siguiente, o al lado de uno mismo. He lives next door. Él vive al lado. Entonces, cuando el sujeto de la oración es tercera persona y singular, el verbo de la oración, el verbo de acción requiere una S. Eso ya lo he mencionado en las clases anteriores. No es la primera vez que menciono esta regla de gramática. Entonces, para que si no han visto las lecciones anteriores, los invito a que visiten y vean los videos, las lecciones anteriores. Desde el comienzo que hablamos de presente simple, estoy mencionando esa regla. Entonces, esa regla espero que ya vaya grabándose, lo vaya practicando, no nomás cuando usted lee o cuando usted escribe, pero también es importante que lo practique cuando usted está hablando. También es importante la manera que hablamos el lenguaje de inglés, también utilicemos las reglas gramáticas correctamente. Number 2. Samantha lives in New Orleans. Samantha lives in New Orleans. O en algunos casos se pronuncia New Orleans. Depende de cuál parte del país uno vive. La ciudad se pronuncia New Orleans o New Orleans. Depende con quién habla. Eso ya depende. Aquí en los Estados Unidos hay palabras que se pueden pronunciar en más de una manera. Y el nombre de una ciudad, New Orleans o New Orleans, es uno de esos ejemplos. Entonces, Samantha es el sujeto, el nombre de una persona, una mujer o niña. Samantha lives in New Orleans. Samantha es sujeto singular y tercera persona. Entonces, en este caso también nos toca utilizar la S, agregar la S a lives. Samantha lives in New Orleans o New Orleans. Así como he es tercera persona y singular, Samantha también es singular y tercera persona. Entonces, en los dos casos nos tocó agregar la S al verbo de acción lives. Number 3. I live in Oregon. I live in Oregon. Es decir, yo vivo en Oregon. Oregon es el estado, nombre de un estado aquí en los Estados Unidos. Más norte de California, va a encontrar en el mapa el estado de Oregon. New Orleans o New Orleans es una ciudad en el estado de Louisiana. New Orleans es una ciudad en el estado de Louisiana y Oregon es un estado norte de California, aquí en los Estados Unidos. Entonces, número 3 dice, yo vivo en Oregon, I live in Oregon. Entonces aquí, como el sujeto es primera persona y singular, aquí no requiere la S el verbo de acción live. I live, no va a decir I lives, porque el sujeto es primera persona y singular, entonces no requiere la S, en este caso, el verbo de acción. Number 4. We live in the United States. We live in the United States. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. Entonces aquí también cuando el sujeto es plural, ya hemos dicho, cuando el sujeto es plural no requiere la S, el verbo de acción. Live, we live,
es que se utiliza cuando el sujeto de la oración es plural. Aquí we hemos dicho que we, cuando se utiliza como un sujeto, se reconoce como una oración de primera persona y también plural. Entonces es plural sujeto, pero igual se conoce como primera persona porque uno mismo es parte del grupo, ya lo hemos dicho en algunas clases anteriores. Y también algo bien importante que quiero decir, asunto del nombre de un país, de los Estados Unidos en particular, tiene que mencionar el artículo the enfrente del nombre United States. Es parte del nombre de los Estados Unidos, es uno de esos nombres de países que requiere el artículo the. Si nomás dice I live in United States, está equivocado. Si no incluye the como parte del nombre, como está introduciendo el nombre del país, entonces está incorrecto. Es necesario que incluyamos el artículo the. Los Estados Unidos. The United States. Number 5. The senators live in Washington, D.C. The senators live in Washington, D.C. Los senadores viven en Washington, D.C. Los senadores viven en Washington, D.C. Si quiere interpretarlo literalmente, es Washington, D.C., Distrito de Columbia, aquí en los Estados Unidos, el capital de los Estados Unidos. Así es el nombre de la ciudad capital. Los senadores viven en Washington, D.C. Ahora, aquí quiero tomar en cuenta el nombre de títulos, nombre de personas y también nombre de ciudades y países y estados. Tome en cuenta que el nombre de New Orleans son dos palabras separadas y las dos comienzan con una letra mayúscula porque es el nombre de una ciudad. Cuando estamos hablando de un nombre de ciudad, requiere letras mayúsculas el nombre. También el nombre de un estado. Oregon comienza con una O mayúscula. Oregon, porque es el nombre de un estado. Estados Unidos, United States, también son palabras separadas, pero es el nombre de un país, entonces la U y la S requiere letras mayúsculas. Y aquí tenemos el título de senadores, así como dijimos en la lección anterior, de The President, que comienza con una P mayúscula. The Senators también requiere una letra mayúscula, en este caso la S, una S mayúscula. S mayúscula para mencionar títulos senadores. Y también el capital del país, Washington, D.C., también requiere letras mayúsculas. También D.C. es parte del nombre, entonces también requiere letras mayúsculas. Washington, D.C. Un detalle asunto de esta oración que también quiero compartir con ustedes es cómo se concluye. Tomen en cuenta que DC es una abreviación. Es una abreviación de ese asunto de Distrito de Columbia. Así lo que se refiere. Pero, y como es una abreviación, incluye dos puntos. Uno después de cada letra. Pero el punto que termina con la C se conoce también como el punto de la oración. Ya no tiene que agregar un segundo punto después de esa C. Ya está concluyendo la oración con ese mismo punto de esa abreviación. Quería mencionar eso para cuando ustedes escriban y ven que su oración termina con una abreviación, con un punto, ese punto ya se conoce como el punto de la oración. Importante que yo mencione eso y que ustedes también aprendan y conozcan ese detalle cuando se escribe oraciones en el idioma de inglés. Entonces, leamos estas 5 oraciones 2 veces cada uno. Si no lo han hecho, escriban cada oración igual, como siempre hemos hecho en cada lección, para que ustedes vayan desarrollando su habilidad de escribir y leer en el idioma de inglés. Leamos estas oraciones. He lives next door. He lives next door. Samantha lives in New Orleans. Samantha
lives in New Orleans. I live in Oregon. I live in Oregon. We live in the United States. We live in the United States. The senators live in Washington, D.C. The senators live in Washington, D.C. Y como senadores, senators es plural, no requiere la S, el verbo live. Así como we es plural, senators también es plural, entonces no requiere la S, el verbo de acción live en esta oración. Okay, muchas gracias. Espero que han aprendido más del idioma de inglés en esta lección. Los invito para la próxima clase, que va a ser también en presente simple, pero la próxima clase va a ser oraciones negativas utilizando la palabra live. Muchas gracias y los invito a que se suscriban al canal Juan Carlos ESL. Muchas gracias y hasta pronto.